La intoxicación por benzodiazepinas generalmente es leve o moderada. O sea, para que un paciente se intoxique con benzodiazepinas realmente tendría que generalmente tener otro tipo de ingestión de fármacos. Un ejemplo característico es el etanol y el alcohol, ¿no? Nuevamente les digo, cuando los chicos, las personas por ejemplo son pepeadas, ¿no? Ustedes saben, con benzodiazepínicos, y ustedes han visto que han fallecido muchas veces porque generalmente el paciente ha estado tomando, ¿no? Alcohol y encima de eso pues les ponen una carga excesiva de benzodiazepínicos. Entonces ambos se potencian, el alcohol potencia a la benzodiazepina y eso de ahí sí puede causar la muerte. Entonces, ¿qué factores conllevan una gravedad de la intoxicación por benzodiazepina? Entonces, por un lado, como les digo, que además de la benzodiazepina el paciente esté con otra medicación, sobre todo el etanol, que aumenta el efecto. Otra cosa también que puede perjudicar al paciente es si el paciente tiene una patología previa, fundamentalmente respiratoria, ¿no? O sea, una EPOC, una fibrosis. Entonces, el benzodiazepina puede perjudicarle a un paciente que ya tiene un daño pulmonar, ahí sí le puede llevar a consecuencias fatales, ¿no? Como hemos visto. Y por la edad también, ¿no? Desde luego. La edad, mientras más alto, mayor riesgo de intoxicación, ¿no? Pero generalmente, como dice él, las intoxicaciones por benzodiazepinas no suelen ser graves, ¿no? Y también depende eso también del tiempo de vida media de las benzodiazepinas, ¿no? Como planteamos ahí, existen benzodiazepinas de acción muy corta. Ahí tenemos al triazolam sobre todo y al midazolam. Por eso usamos tanto el midazolam para procedimientos, ¿no? Para realizar punciones lumbares o procedimientos mínimos como una endoscopía, ¿no? Tiene un efecto realmente corto. Luego están las de acción intermedia. Ahí tenemos sobre todo al lorazepam, al oxazepam y al alprazolam. Y luego tenemos a las de acción larga, ¿no? Al diazepam acá sobre todo, al clobazam. Esas son las que más duran. Entonces también las que tienen acción más larga obviamente también pueden llevar a un mayor riesgo de problemas, ¿no? El efecto secundario puede ir desde una obnubilación, el paciente puede estar un poco cansado, incrementa el tiempo de reacción, esto es algo muy importante, ¿no? Sobre todo cuando vamos a tratar a un paciente y le damos benzodiazepinas, hay que tener cuidado si el paciente va a ir manejando, ¿no? Puede disminuir el tiempo de reacción y conllevar accidentes. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso les digo siempre, cuando ustedes, doctor, me viene un paciente con migraña y le quiero dar benzodiazepina, pues porque también quiero que se relaje, le meto mi combo. Pues hay que tener cuidado, pregúntale si va a manejar volviendo a casa, ¿no? O sea, le acompaña a alguien, todas esas cosas hay que ver, ¿no? Deficiencia de la función mental. Y también otra característica, aparte de la confusión, es la amnesia anterógrada, ¿ya? La amnesia anterógrada, ¿no? Amnesia anterógrada quiere decir que la persona se va a olvidar desde que le dan el fármaco hacia adelante, ¿no? Imagínate, vino a la consulta, le pongo le ponemos un diazepam, desde ese momento hasta que pase el efecto, toda esa parte lo va a olvidar. Amnesia anterógrada. La amnesia retrógrada, más bien, cuando se olvida antes, ¿no? El periodo antes de que se le puso la pastilla en la ampolla, se olvida, ¿no? Anterógrada es cuando desde que se le pone hacia adelante se olvida. Además puede presentar debilidad, cefalea, visión borrosa, vértigo, náuseas, etc., ¿no? Eso es lo característico. Desde luego que el estado más grave, como te digo, sería que el paciente, pues obviamente entre en un sopor, en un coma extremo, que el paciente tenga una depresión respiratoria, ¿no? Todo eso de ahí, como les digo, es condicionado por los factores de riesgo. ¿Qué medicamento usamos para tratar esa intoxicación por benzodiazepinas? El flumazenilo, ¿ya? Es el antídoto específico. Mayormente, o sea, no se sugiere darlo a cualquier persona, ¿no? O sea, el paciente que toma un montón de pastillas de benzodiazepinas, no. Generalmente lo damos en un paciente que está realmente con una escala de coma menor de 12, en coma, ausencia de respuesta verbal, realmente evidente, ¿no? La dosis es de 0.2 miligramos endovenoso, se puede repetir, ¿no? Hasta un máximo de 1 miligramo. La ampolla viene de 0.5 miligramos. ¿No? En casos de resedación hasta 3 miligramos. Si el paciente está consciente con un Glasgow mayor de 12, a pesar de que sabemos que tiene intoxicación por benzodiazepina o dice que ha tomado bastantes, en realidad no estaría indicado administrar el antídoto, ¿no? Mayormente se resuelve para casos extremadamente graves. Vamos a hacer un break acá, chicos, ¿ya? Un ratito. Unos 5 minutos para luego continuar, ¿ya? Vamos a luego terminar la parte de intoxicación y luego con la parte que resta. Un break, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a terminar de hablar de intoxicación por los llamados serotoninérgicos, ¿no? Los serotoninérgicos en realidad se refiere sobre todo a medicamentos que actúan favoreciendo la acción de la serotonina, ¿no? Si ustedes se acuerdan, la serotonina es una sustancia que normalmente está disminuida
tiene un problema a nivel de pacientes que tienen depresión, ¿no? Sobre todo depresión intrínseca. Entonces, para eso tenemos múltiples alternativas, ¿no? Acá este gráfico lo que me muestra es los diversos puntos de acciones de los medicamentos. Uno de ellos a través de la neurona noradrenérgica y otros a través de la neurona serotoninérgica, ¿no? Los antidepresivos tricíclicos sobre todo cumplen con una función mixta, ¿no? Sin embargo, estos estimulan bastante lo que es el receptor alfa, sobre todo, ¿no? Pueden tener alteraciones a nivel de los receptores alfa, ¿ya? Noradrenérgicos. Y por otro lado también lo que van a ayudar estos antidepresivos tricíclicos, ¿no? Que son los clásicos, los más antiguos utilizados, es también a disminuir la recaptación de la serotonina, ¿no? Acá están los antidepresivos tricíclicos, ¿no? En este caso disminuyendo la recaptación de la serotonina y también de la noradrenalina, ¿ya? De la noradrenalina. Mientras que también, como ustedes pueden ver acá, existen los inhibidores de la recaptación de la serotonina no selectivos, ¿no? Que también pueden cumplir una función a nivel de la recaptación, a nivel de la noradrenalina. Pero estos no selectivos también van a cumplir la función, obviamente, a nivel de la serotonina, ¿no? En realidad cumplen funciones muy similares a los antidepresivos tricíclicos, con la diferencia que los antidepresivos tricíclicos también actúan directamente a través del receptor e incluso también tienen función muscarínica. Eso es algo importante, ¿ya? Y en cambio existen otro grupo que son los llamados inhibidores de la recaptación de la serotonina, pero selectivos, ¿no? Estos de acá, ¿no? Esos clásicos que son los que ya conocemos, la fluoxetina, ¿no? Los famosos de la sertralina, los más usados actualmente, tienen solamente acción a nivel de la neurona serotoninérgica, ¿ya? Por eso se llaman inhibidores de la recaptación selectivos, ¿ya? Lo que van a hacer también, esto de acá, es favorecer la acción de la serotonina, ¿no? La serotonina, cuya abreviatura es 5-hidroxitriptamina, ¿no? 5-hidroxitriptamina, desde luego son derivados de un compuesto más grande que es el triptófano, ¿no? Ya, pregunta de examen por ahí, ¿no? Triptófano. La serotonina deriva del triptófano. 5-HT. Entonces, ¿qué va a suceder en la intoxicación por serotoninérgicos, ¿no? Acá la pregunta nuevamente. Lo que pasa es que a nivel de los medicamentos que puedan favorecer la acción de la serotonina, no solamente tenemos a los IRS, ¿no? Que son los clásicos, la fluoxetina, etcétera, sino también tenemos a otros medicamentos que, si bien es cierto su mecanismo de acción principal no es pero sí pueden favorecer la acumulación o la acción de la serotonina. Mira, entonces lo más frecuente es que estos antidepresivos que hemos hablado, ¿no? Los clásicos que hemos hablado, pueden combinarse en un paciente, por ejemplo, que tome a su vez sumatriptán o que tome a su vez algún tipo de medicamento, por ejemplo la petidina, no es uno de ellos, ¿no? El tramadol, la morfina. ¿Qué pasa? Que estos medicamentos, aparte de la función que tienen, ¿no? A nivel de los receptores opiáceos, también favorecen a la serotonina. Por lo tanto, entonces una acumulación de estos medicamentos puede llevar a un síndrome serotoninérgico, ¿ya? Una acumulación puede llevar a un síndrome serotoninérgico. Incluso, ¿no? Antimigrañosos como el sumatriptán, antiparkinsonianos como la seligilina, ¿no? Incluso el uso de drogas ilegales, entonces pueden potenciar el efecto de estos antidepresivos, ¿no? El cuadro característico, ¿no? De ellos es un cuadro que tiene características tanto mentales, autonómicas y neurológicas. Estos pacientes casi siempre obviamente van a tener el antecedente, ¿no? De consumo de antidepresivos, de algún tipo de medicamento que hemos hablado y que va a potenciar el efecto. Entonces, en los criterios diagnósticos es la presencia de al menos 4 síntomas mayores o 3 síntomas mayores más 2 menores, ¿no? Y como les digo, se clasifican en 3 ámbitos importantes, ¿no? En la parte mental, me tiene que ver que los síntomas mayores van a ser confusión, el paciente puede estar en coma o mal humor, síntomas menores, agitación, nerviosismo o insomnio. Entre los síntomas autonómicos, ¿no? La presencia de fiebre, sudoración excesiva. Entre los menores, taquicardia, taquimnia, disnea, diarrea. Ojo, diarrea es un síntoma quizás que no lo vemos mucho en otras intoxicaciones, ¿no? Ocasionado en este caso por serotonina. Presión arterial elevada, también puede haber hipotensión,
ni en los síntomas neurológicos. Esta es otra cosa de las llamativas. En el síndrome serotoninérgico tenemos el famoso tremor, ¿no? Mioclono, tremor, escalofrío, rigidez hiperrefléxica. Y en los síntomas menores, deterioro de la coordinación, midriasis o acaticia, ¿no? La midriasis también es una midriasis no tan importante, no siempre puede estar tan bien, ¿ya? Pero mayormente estos pacientes vienen así, ¿no? Pueden venir con temblores, tremores, algo característico de ellos, ¿no? Presencia de diarrea, fiebre también, hiperhidrosis, ¿no? Eso es característico de intoxicación por serotoninérgicos, ¿no? Desde luego que tenemos que descartar otras causas, sobre todo infecciosas o de consumo de otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, los neurolépticos. El tratamiento acá fundamentalmente es sintomático, no existe un tratamiento, un antídoto específico. Para la intoxicación por opioides hemos dicho que existe una tríada clásica, ¿no? Que se caracteriza por la presencia de trastorno de conciencia, que puede ser coma, depresión respiratoria, que es una característica fundamental en los opioides, y miosis, ¿no? Y la presencia de miosis. Ya hemos dicho que estos pacientes generalmente son pacientes que están consumiendo algún tipo de opioides puede ser por ejemplo por adicción, pero también puede ser por algún tipo de dolor oncológico, ¿no? Algo muy importante a considerar en cuenta, que puede venir así en el examen. Y los opiáceos sí tienen un antídoto específico. El antídoto se llama la naloxona, ¿no? La naloxona normalmente se utiliza por vía endovenosa, es un medicamento que debemos tenerlo también siempre por ahí en el coche de paro, ¿no? O sea, en los pisos. En los pisos, en el coche de paro no debería faltar, pues, los antídotos más importantes como son la naloxona, ¿no? Para opiáceos, ¿no? La naloxona, no debe faltar desde luego también la destroza, el flumazenilo, ¿no? También que usamos bastante para benzodiazepínicos, ¿no? Atropina también, son medicamentos que no pueden faltar, ¿no? En el coche de paro. Entonces la dosis inicial depende de la situación clínica, ¿no? 0.2 a 0.4 miligramos en casos leves, ¿no? Paciente que puede estar en coma superficial, simplemente ausencia de respuesta verbal. 0.4 a 0.8 en casos graves, paciente con coma profundo, depresión respiratoria. Y 1.2 miligramos en caso de que no haya respiración, ¿no? El paciente no ventile en apnea, ¿no? Si no tenemos la respuesta esperada, la dosis se puede repetir cada 1 minuto, cada 2 minutos, hasta un máximo de 5 a 10 miligramos, ¿ya? Desde luego que a mayor gravedad clínica, la sobredosis, mayor cantidad, vamos a usar más cantidad de naloxona. ¿Ya? Esa es la famosa intoxicación por opiáceos y el tratamiento entonces es la naloxona. Ya, y finalmente, otra intoxicación que es la más importante de este grupo, ¿no? Es la de órganos fosforados, que es una que siempre preguntan, ¿no? El grupo de órganos fosforados tradicionalmente se divide así, como les he descrito acá, ¿no? Y el grupo más importante vendría a ser el grupo C, desde luego, ¿no? En el cual se encuentra el paration y el malathion, que son los que se utilizan actualmente más que todo como insecticidas, ¿no? De ellos, el más utilizado extensamente, como dice acá, es el malathion. El paration ha sido eliminado, ¿no? De muchos países totalmente porque tienen mayor efecto toxicológico que el mismo malathion, ¿no? Y el malathion se considera que es desintoxicado también rápidamente, ¿no? Los precursores de estos son, por ejemplo, los del grupo A, ¿no? El grupo del tabún, el famoso gas sarín, ¿no? Que se utilizaba en las guerras mundiales, ¿no? Obviamente entre los ejércitos, ¿no? Eran gases neurotóxicos, en realidad se utilizaban para la guerra, ¿no? Para asesinar a otras personas. En el grupo B tenemos el paroxón, el maloxón, que son metabolitos directos de estos de acá, que se utilizan como insecticidas. Y en el grupo D tenemos el ecotiopato, ¿ya? Entonces, la pregunta clásica que te va a venir en el examen es esta, pues, ¿no? Es un paciente, una persona que trabaja en la industria agronómica, como puedes ver ahí, ¿no? O en todo caso ha estado mucho tiempo en el campo, en contacto. El contacto puede ser tanto respiratorio como contacto directo, ¿no? De estos insecticidas, que obviamente las personas que administran esto deberían estar muy bien resguardadas, protegidas, con mascarillas, etcétera. Y el cuadro característico es el que hemos descrito, ¿no? Un cuadro típicamente colinérgico, ¿no? El cuadro es típicamente colinérgico. Paciente que, es un paciente caso real, que va a tener una miosis, paciente que va a tener un coma, puede estar en un estado de depresión del sensorio o respiratoria, y va a tener también síntomas colinérgicos característicos, ¿no? Como puede ser la cialorrea, ¿no? La cialorrea. El tratamiento para la intoxicación por órganos fosforados, una pregunta que ha venido 1000 veces en los exámenes, es con atropina, que es el antagonista colinérgico por excelencia, ¿no?
También podemos utilizar un medicamento que se llama la pralidoxima. Creo que en una pregunta me vinieron los dos como clave, ¿no? Lo clásico es que digan atropina, pero también puede venir pralidoxima. O sea, creo que vinieron en una clave viendo las dos, ¿no? Que reactiva su mecanismo de acción de este no es que es un antagonista, sino que va a reactivar a la acetilcolinesterasa inhibida, ¿no? Va a reactivar a la acetilcolinesterasa inhibida. La atropina suele usarse en dosis de 2 a 5 miligramos, ¿no? Que se repite cada 3 a 5 minutos. Cada 3 a 5 minutos. La respuesta que yo voy a observar en estos pacientes, desde luego, va a ser la midriasis, ¿no? Yo lo voy a ver al paciente así recontramiótico, yo le voy a administrar la medicación cada 3 a 5 minutos y voy a revisar que tengan midriasis, y también otra de las consecuencias es la sequedad de boca, ¿no? Que va a aparecer cuando uno administra atropina. O la pralidoxima se utiliza a dosis de 30 miligramos por kilogramo o en dosis estándar de 1 gramo cada 6 horas, ¿no? Desde luego, como les digo, la presencia del ABCD en cada una de las intoxicaciones es muy importante, ¿no? Y con esto los pacientes pues se recuperan, ¿no? La atropina, asimismo, ¿no? Tiene estos efectos que dependen de la dosis, ¿no? Por eso que también hay que tener cuidado, porque desde luego podemos también cometer una intoxicación por la misma atropina, ¿no? Dosis de 0.5 miligramos, puede haber algo de sequedad de boca. Con 1 miligramo ya hay una sequedad de boca importante. Puede haber aceleración cardíaca, dilatación leve. Con 2 miligramos casi siempre todos los pacientes ya tienen taquicardia y palpitaciones y hay una dilatación pupilar importante, ¿no? Como les digo, a medida que aumentemos la dosis, esto si nos pasamos también podemos llevar a problemas, ¿no? Puede tener el paciente visión borrosa, sequedad, ataxia, inquietud e incluso estado de coma, ¿no? Cuando la dosis es demasiado alta. Y finalmente este cuadrito, ¿no? Que en realidad es un cuadro de antídotos, los antídotos principales para todo tipo de intoxicaciones, ¿no? Que también les preguntan a veces así, preguntas de conceptos simplemente, ¿no? Hipoglucemia ocasionada, por ejemplo, por sulfoniluria, ¿no? Como la glibenclamida. ¿Cuál es el antídoto? Acetato de octreotide, ¿no? El antídoto del paracetamol, la N-acetilcisteína, ¿no? De síndrome neuroléptico maligno, ocasionado por, ya saben ustedes, por los neurolépticos como el loperidol. La bromocriptina vendría a ser el tratamiento, ¿no? Característico, la bromocriptina. De los opiáceos, la naloxona, ¿no? De la isoniazida, pregunta de examen también, antídoto piridoxina, ¿no? Sobre todo la convulsión, la neuropatía también. Del hierro, la desferoxamina, el antídoto del hierro, la desferoxamina. Del metanol, ¿no? Del metanol, el etanol. Del metanol es el etanol. De los glucósidos cardíacos, bueno, son un anticuerpo, ¿no? Contra la digoxina. De la benzodiazepina, el flumacenilo, que hemos hablado, el flumacenilo, ¿no? Otro importante por acá, desde luego, este de aquí, ¿no? La warfarina. La warfarina, el antídoto es la vitamina K, ¿no? Y así hay muchos otros ejemplos, ¿no? La vitamina K. También les pueden preguntar eso.